¿Qué tal? El día de hoy vamos a tomar un punto muy importante para el análisis de circuitos de corriente alterna y vamos a iniciar con los tipos de carga que existen en este tipo de corriente. Tenemos nosotros tres tipos de cargas, que son las resistivas, las inductivas y las capacitivas. Cuando nos referimos a este tipo de cargas, en el caso de las resistivas nos estamos refiriendo a los resistores que tienen este símbolo. En el caso de las inductivas nos estamos refiriendo a los inductores o bobinas, que también se les conoce de esta manera, y se simbolizan de esta manera y con la letra L, y las capacitivas que se conocen con la letra C y se simbolizan de esta forma. Bien, vamos a ver qué efecto tienen estas cargas sobre la corriente alterna. Si nosotros graficamos la corriente alterna, en este caso tendríamos, por ejemplo, la onda de voltaje, que es la onda que está en color negro, y tendríamos la onda de corriente, que es la onda que está en color verde. Si se dan cuenta, las cargas resistivas no generan ningún desfase en la corriente con respecto a la onda de voltaje. Es decir, si se dan cuenta, coinciden aquí en estos puntos, en estos nodos, donde el voltaje y la corriente se vuelven cero. De tal forma que nosotros podemos deducir que las cargas resistivas no generan ningún efecto de atraso o adelanto en la onda de corriente. Cuando nosotros graficamos esto, ya en el diagrama de los, vamos a separar aquí reales e imaginarios, las cargas resistivas las vamos a graficar en el eje de los reales y siempre van a ir hacia el lado derecho. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos graficar nosotros resistencias o resistores o cargas resistivas hacia el lado izquierdo? La respuesta es porque no tenemos resistores negativos. No podemos tener un resistor de menos 10, menos 100, menos 1 kilo. Siempre todos los resistores son positivos, de tal forma que las cargas resistivas siempre van a estar graficadas hacia el lado derecho, en el eje de los reales. Vamos a las cargas inductivas. Las cargas inductivas retrasan 90 grados a la onda de la corriente con respecto a la onda de voltaje. Aquí nada más recordarles que la onda senoidal completa representa los 360 grados, es decir, una vuelta completa. Exactamente a la mitad estaríamos aquí 180 grados y otra vez a la mitad estaríamos en 90 grados. Si se dan cuenta, la onda de voltaje inicia en el origen y este desfase que existe aquí entre la onda de voltaje y la onda de corriente, este ángulo θ, corresponde a menos 90 grados. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde sale este menos? Ese menos quiere decir que esta onda de corriente, inicia después, es decir, está atrasada. ¿Listo? Entonces nosotros aquí tenemos este ángulo de desfase, que es lo que provoca mis cargas inductivas. Dentro de las cargas inductivas, es importante mencionar que cuando hablemos de ellas, vamos a hablar en términos de reactancia, es decir, XL. La pregunta es, ¿qué es XL o qué es la reactancia? Recordarán ustedes que en la onda senoidal nosotros tenemos un montón de valores. A cada valor de X le corresponde un valor de Y. Entonces, aquí tenemos muchísimos valores. La reactancia es la propiedad que se opone a la variación de voltajes y de corrientes en corriente alterna. Ojo, muchas veces lo confunden y dicen que la reactancia es la oposición al flujo de corriente. No es eso, eso es resistencia. Y en este caso la reactancia es la que se opone a que haya variación de voltajes y corrientes, variación de números, ¿no? Entonces esa es la reactancia. ¿La reactancia cómo la obtenemos? Para el caso de la reactancia inductiva es omega L, y recordarán que omega es la velocidad angular, y esto es igual a 2pi por la frecuencia, y L. Aquí tenemos nosotros la fórmula para obtener la reactancia inductiva, y la reactancia la vamos a obtener en ohms. Muy bien, vamos con las cargas capacitivas. Las cargas capacitivas adelantan 90 grados a la onda de corriente con respecto a la onda de voltaje, es decir, inicia antes la onda de la corriente, si se dan cuenta. Y aquí también nosotros vamos a hablar de que este desfase que tenemos aquí es un desfase positivo, este ángulo θ es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque está iniciando antes mi onda de corriente. Cuando estamos hablando aquí también de cargas capacitivas, vamos a hablar de reactancia, pero esta reactancia no va a ser inductiva, como en este caso, va a ser una reactancia capacitiva.
Y esa reactancia capacitiva la vamos a obtener como 1 sobre omega c, o lo que es lo mismo, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre, y despejamos, bueno, de aquí sacamos el término de omega, que sabemos que es 2pi por la frecuencia, y multiplicamos al capacitor. De esta forma nosotros obtenemos ya tanto la fórmula para obtener la reactancia inductiva y también la fórmula para obtener la reactancia capacitiva. Ahora, las reactancias inductiva y capacitiva, ¿en dónde se van a representar? Se van a representar en el eje de los imaginarios. Comúnmente, nosotros tenemos en esta dirección la reactancia inductiva y hacia abajo tenemos nosotros la reactancia capacitiva. Entonces tenemos nosotros este diagrama. Es importante que entendamos de dónde sale todo esto para poder comprender el análisis de circuitos en corriente alterna. Entonces, vamos a seguir explicando esto. Voy a borrar aquí. Y no pierdan de vista este diagrama. Lo vamos a volver a hacer más arriba. Bien. Tenemos entonces nuevamente nuestro diagrama. Pero cuando estamos hablando de que tenemos una reactancia hacia arriba y una reactancia hacia abajo, ¿están de acuerdo que una es positiva y una negativa? Porque una está atrasada y la otra adelantada. Entonces nosotros podemos hacer una suma aritmética, de tal forma que nos va a quedar hacia arriba algo que conocemos nosotros como reactancia total, XT. La reactancia total, ¿quién nos la va a dar? Bueno, la reactancia total va a estar dada por la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Esta es la fórmula, que era lo que teníamos aquí, XL menos XC nos va a dar XT, que es reactancia total. Y en el caso de las cargas resistivas, las seguimos graficando en el eje de los reales. Aquí están mis cargas resistivas y tenemos esto. Muy bien. De aquí viene algo muy importante, un concepto muy importante. Si de aquí sacamos el vector resultante, vamos a obtener un vector así. Este vector resultante entre la reactancia total y mi carga resistiva o mi resistor me va a dar como resultado un vector que conocemos como el vector Z. El vector Z, ¿qué significa? El vector Z significa impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Aquí sí viene algo muy importante. La impedancia es la oposición total al flujo de electrones en corriente alterna. Si se dan cuenta, impedancia es muy similar a lo que es el valor de la resistencia, porque también la resistencia es la oposición total. Pero ¿cuál es la diferencia? Muy bien. La diferencia es que en corriente alterna, para referirnos a esta oposición total, estamos hablando de impedancia, pero para corriente directa estaríamos hablando de resistencia. En términos de significancia, es decir, del significado, impedancia y resistencia son lo mismo, son la oposición total al flujo de electrones. Pero matemáticamente decimos que esto no es igual. ¿Por qué? Porque recuerden que en corriente directa no tenemos una variación de voltajes y de corrientes. Si no tenemos una variación de voltajes y de corrientes, significa que no hay una reactancia, porque la reactancia dijimos que es la que se opone a esa variación. Entonces, si no hay esa variación, significa que no existe este vector. Y si no existe el vector reactancia, no podemos obtener el vector impedancia. Entonces, matemáticamente no es correcto decir que la impedancia es igual a la resistencia. Sin embargo, en términos de lo que significa, en términos de lo que es, pues es básicamente lo mismo. Muy bien. Y de aquí, ya nada más derivamos matemáticamente qué es lo que sale de aquí. Bueno, de aquí, matemáticamente podemos decir que la impedancia, el vector Z, va a ser igual a mi parte real más el imaginario de mi reactancia total. Pero mi reactancia total, yo sé que es reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para obtener la impedancia en un circuito en corriente alterna. Bien, esto es parte de la teoría básica de circuitos de corriente alterna. Vamos a ver a continuación los tipos de potencias que nosotros tenemos
tenemos en corriente alterna, y después de esto ya nos arrancamos con los primeros análisis de circuitos. Muy bien, entonces, igual que los tipos de carga, dijimos que de tipos de carga tenemos cargas resistivas, inductivas y capacitivas. También tenemos tres tipos de potencia en corriente alterna. La primera potencia es la potencia aparente. La segunda potencia es la potencia real, activa o útil. Y tenemos también, en tercer punto, la potencia